Carta abierta de Profesor Dr. Phil Avil Joseph Maria Seifert. Kartauserstrasse 16-6. 3292 Gaming, N.O. Austria. A su eminencia el cardenal decano Gian Battista Re. Gaming, 24 de abril de 2025. Sobre la necesidad de examinar antes del próximo cónclave la acusación formal de herejía lanzada por el arzobispo Vigano y apoyada por numerosos y distinguidos teólogos, juristas y filósofos de todo el mundo contra el Papa Francisco. Eminencia, querido cardenal decano Giovanni Battista Re, saludos cordiales en Cristo. Me dirijo a usted, querido y muy venerado cardenal Dean Re, porque solo usted tiene ahora la autoridad para permitir que una investigación de la acusación de herejía presentada contra el Papa Francisco, tenga lugar antes del próximo cónclave. Usted ostenta hasta la elección del próximo Papa la máxima autoridad de la Iglesia Católica, invitará, en unión con el camarlengo cardenal Kevin Joseph Farrell, a los cardenales cualificados de todo el mundo, menores de 80 años, a elegir al nuevo Papa y podrá determinar la fecha del próximo cónclave. Hago de mi carta a usted, una carta abierta, debido al poco tiempo que queda para resolver cuestiones de extrema importancia y urgencia. He descubierto a través del texto J. Accuse yo acuso del arzobispo Vigano II por la solemne invocación de la sede de Pedro y su declaración de ser válidos para todos los tiempos documentos pontificios probablemente dogmáticos y ciertamente los más autorizados sobre la cuestión de los obispos, cardenales y papas heréticos del Papa Pablo IV, y de San Pío V. Estos textos me parecen de la mayor importancia para la Iglesia en el momento actual. Exigen solemnemente que la Iglesia proceda a examinar las acusaciones de herejía papal. Simplemente haber excomulgado a un arzobispo porque actuó exactamente como un papa prominente y santo, exigió solemnemente actuar cuando se enfrentó a un papa que se adhirió a las herejías antes, durante y después de su elección al papado, es, creo, gravemente erróneo e injusto. Estas acusaciones deberían haber sido examinadas en primer lugar, y si son ciertas, absolutamente ningún castigo es apropiado por haberlas presentado. Creo que la Iglesia le debe a un arzobispo excomulgado y a por lo menos otras 4 personas excomulgadas por la misma razón, a 2 papas y a los fieles hacer frente a la firme insistencia del Papa Pablo IV. Texto de que un papa que profesa la herejía ya no es papa y no puede exigir obediencia alguna, tal como dijo el arzobispo Vigano, con el importante aviso de que la improcedencia de que cualquier autoridad juzgue a un papa no se aplica a un papa hereje que solo usurpa la sede de Pedro pero que, en virtud de su herejía, no es verdaderamente papa y tiene menos autoridad en la Iglesia que cualquier cardenal u obispo ortodoxo. En esto reside la importancia crucial de ordenar y completar esta investigación antes de convocar el próximo cónclave. El resultado de la próxima elección papal depende en gran medida del resultado de esta investigación, porque San Pío V y el Papa Pablo IV decretan que todas las nominaciones de cardenales hechas por un papa herético son nulas. Por lo tanto, si la acusación de herejía antes de la elección del Papa Francisco, durante y después de ella, resulta ser correcta, 2/3 del actual colegio de cardenales quedarían excluidos de entrar en el cónclave. Por lo tanto, es necesario llegar a la conclusión de esta cuestión antes del próximo cónclave porque, de lo contrario, la próxima elección papal es a priori inválida si no se determina antes si la mayor parte de los miembros del colegio cardenalicio son electores legítimos o no, y si el futuro papa elegido pertenece al colegio cardenalicio o no. Además, antes del próximo cónclave deberían aclararse otras 2 cuestiones estrictamente relacionadas. Uno, si los cambios introducidos por el Papa Francisco en las normas que rigen las elecciones papales decretadas por San Juan Pablo II son válidos o no en caso de que no fuera un Papa válido, y 2. Si alguno de los documentos papales del Papa Francisco debe permanecer en las actas apostólicas o ser eliminado de ellas como decretaron los papas San Pío V y Pablo IV, para los documentos emitidos por un Papa herético. Los papas San Pío V y Pablo IV decretaron y fijaron para tiempos perpetuos, que todas las decisiones, nombramientos y elevaciones de obispos y cardenales y que todos los escritos de un papa herético debían ser declarados nulos. Según estos documentos papales y según el derecho natural,
Los cardenales que el Papa Francisco ha elegido, no pueden seguir siendo electores si la acusación de herejía o apostasía resulta ser cierta. Me dirijo a usted, querido y muy venerado cardenal Re, porque solo usted, en unión con el camarlengo Kevin Joseph Cardenal Farrell, tiene ahora la autoridad para permitir que esta investigación tenga lugar antes del próximo cónclave. Puesto que usted, querido cardenal, dispone ahora, hasta la elección de un nuevo papa, de la suprema autoridad en la Iglesia, podría actuar inmediatamente, determinar los miembros del jurado entre los cardenales nombrados por los papas anteriores al Papa Francisco que emitieran un juicio sobre la cuestión de la herejía y la validez del Papa Francisco. Por esta razón, le exhorto humildemente, querido cardenal decano, a ejercer su autoridad en un momento tan dramático de la historia de la Iglesia, y a actuar con la autoridad de dos papas que exigen tal acción. Creo que actualmente solo usted podría ser, comparable con San Atanasio, que, a un diácono, cuando se había la crisis arriana y a un papa vacilante, fue capaz, a pesar de sus dos excomuniones durante el proceso, de preparar el camino para algunos concilios que condenaron la herejía arriana, que, de haber sido aceptada, habría sido mortal para la fe cristiana. Pero la herejía de que Dios quiere la pluralidad de religiones incluyendo las no cristianas, y otras herejías atribuidas al Papa Francisco son aún más antitéticas a la verdadera fe cristiana de lo que fue el arrianismo. Por ello, le sugiero y le imploro humildemente que ordene ante el inminente cónclave un examen justo y equitativo de las numerosas acusaciones de herejía y a la vista de la declaración de Abu Dhabi de que Dios quería la pluralidad de religiones a partir de la creación, y del culto a la Pachamama en el Vaticano también de posible apostasía del Papa Francisco. Creo que con esta acción podría salvar a la Iglesia de una confusión históricamente única y de proporciones catastróficas. Usted se pararía sobre la tierra firme de los documentos de Pablo VI y San Pío V, ambos de los cuales enseñaron solemnemente que incluso si todos los cardenales hubieran elegido libremente al Papa, su elección sería nulificada por las herejías que él defendió antes y después de su elección. Esto no tiene nada que ver con que usted actúe contra la Iglesia o contra el Papa, al contrario, es un acto de amor supremo a la Iglesia y a Francisco, porque si la acusación de herejía, habiendo sido lanzada formal e informalmente por altas autoridades doctrinales y teológicas contra Francisco, será encontrada verdadera en un debido proceso eclesiástico, la Iglesia confrontará a los fieles con la verdad y ya Sócrates dijo en el Gorgias de que ningún don más precioso podría ser concedido a una persona que liberarla de un error. La oportunidad de liberar a Francisco durante su vida de errores, ahora, dada su muerte, se ha perdido. Pero si el Papa Francisco tuvo la esperanza de revocar algún error antes de su muerte y ciertamente los reconoce ahora, condenarlos y liberar de ellos la doctrina de la Iglesia, seguiría siendo un acto de amor al Papa Francisco y sobre todo a la esposa de Jesús, la Iglesia, liberándola del tremendo mal de las herejías. Creo que, si la acusación de herejía es cierta, un veredicto oficial válido de que Francisco es un hereje y por lo tanto no fue un papa válido, como se ha hecho con respecto a varios papas antes, también póstumamente, sería de gran beneficio para el futuro de la Iglesia. Porque incluso si el Papa Francisco hubiera renunciado a su cargo, como lo hizo el Papa Benedicto XVI, esto no habría sido en absoluto suficiente para curar la terrible herida de un Papa hereje, porque los elementos destructivos y los frutos venenosos de su pontificado permanecerían. 1. Las acta apostólica seguirían conteniendo herejías no condenadas. 2. Enseñanzas morales heréticas como las expresadas en al permanecerían aparentemente como enseñanza oficial de la Iglesia y seducirían a los fieles a cometer pecados graves. 3. Muchas otras observaciones heréticas del Papa que contradicen directamente las palabras solemnes de Cristo y los dogmas de la Iglesia no serían eliminadas del corpus de la enseñanza de la Iglesia, como por ejemplo, a la enseñanza privada pero repetida de Francisco de un infierno vacío y de la inexistencia de las penas eternas, ve la afirmación de una aniquilación en lugar del castigo eterno de los pecadores incurablemente graves, una enseñanza típica de los testigos de Jehová. Incompatible con varios dogmas. C.
La frase en la Declaración de Abu Dhabi de Dios quiere desde la creación sobre la pluralidad de religiones incluyendo aquellas que niegan la divinidad de Cristo, la Santísima Trinidad, la redención solo a través de Cristo, etc., que es más apostática que simplemente herética, no sería eliminada de los acta apostólica sino que permanecería prescrita a todos los obispos y rectores de seminarios del mundo para enseñar en los seminarios en la una, sancta, católica et apostólica Ecclesia como parte de la preparación de los seminaristas para las sagradas órdenes. Esta frase apostólica quedaría a los ojos de los fieles como enseñanza de la Iglesia, pero en realidad no solo es acatólica o incluso anticatólica, sino también anticristiana, lo que causaría un inmenso daño a la fe y a la moral si se dejara en los acta apostólica. 3. Además, solo si Francisco, después de que la Iglesia examinara y condenara sus herejías que son mucho peores que las de cualquier papa anterior como Juan XXIII, fuera declarado póstumamente no haber sido el verdadero papa, muchas acciones que el papa tomó, alabanza papal y celebración del día de la Reforma, estatua, sello y alabanza a Lutero, culto a la Pachamama en San Pedro, bendiciones a parejas homosexuales y adúlteras, la falsa afirmación de que a través de su conciencia las parejas adúlteras y vueltas a casar pueden saber que Dios quiere que permanezcan en el pecado de adulterio, en lugar de seguir la enseñanza perpetua de la Iglesia sobre el matrimonio expresada en Familiaris Consortio 83, etc., ya no podrían considerarse acciones y enseñanzas católicas legítimas, ni sus documentos seguirían siendo aceptados como parte de la verdadera enseñanza católica. En consecuencia, de acuerdo con la infalible enseñanza papal de Pablo IV y San Pío V, en mi estimación, de igual manera el que Francisco haya nominado al 80% de los cardenales electores quienes, humanamente hablando, probablemente elegirán a un papa que podría continuar enseñando las herejías de Francisco será retractado y dejará de ser una horrible amenaza para el próximo cónclave y la elección de un nuevo papa. Por todo ello, querido cardenal Giambattista Re, te imploro en nombre de Jesucristo, de su y nuestra amada Madre que mata todas las herejías, y en el nombre de San José, el daemonum del terror, que consideres si no estarías llamado a ayudar a liberar a la Iglesia de los males mencionados. Te pido de rodillas que examines si Dios no te llama, en su nombre y en el de Jesucristo, a convertirte en instrumento humano para salvar a la Iglesia del abismo hacia el que parece precipitarse. Este paso me parece el único correcto, y los resultados negativos que podría provocar, el que se produjera realmente una división en la Iglesia entre la Iglesia Bergoglio y la verdadera Iglesia, sería un mal mucho menor que una tranquila Iglesia del desorden sumida en el error. De hecho, sería una verdadera bendición porque conduciría a un renacimiento de la verdadera una, sancta, católica et apostólica Ecclesia fundada sobre la verdad. También estoy seguro de que un sinnúmero de católicos darían la bienvenida a este paso. Rezo para que usted, querido cardenal, en este punto sumamente importante de la historia de la Iglesia, reciba toda la gracia del Espíritu Santo y tenga toda la fortaleza que le haga capaz de emprender cualquier peligrosa misión que Él quiera de usted, ya sea lo que yo creo que es o algo totalmente distinto que aprenderá del Espíritu Santo, directamente en la oración y la meditación. Por eso, querido cardenal Giambattista Re, que imites, de modo más débil y humano, al glorioso San Miguel y realices una sombra humana de su lucha contra el demonio en el cielo, más pequeña, pero en algunos aspectos de no menor valor que su acción angélica. Por último, sin un santo dignatario de la Iglesia que preserve la doctrina de la Iglesia de ser mancillada por la herejía papal, me temo que solo una intervención directa de Jesús o de su bendita Madre, puede salvar la nave de la Santa Iglesia de hundirse en un abismo infernal de error, confusión y destrucción, que Dios juró no permitir jamás. Pero creo que, como decía San Ignacio, Dios quiere que creamos que todo depende de Dios, pero que actuemos como si todo dependiera de nosotros. Ayudados por su gracia, tomemos la armadura del Espíritu Santo y luchemos contra los poderes de las tinieblas, con San Miguel y su celestial hueste de santos ángeles, María, Reina de todos los santos, bajo la protección de San José, terror daemonum. En el amor de Jesús que dio su vida por la Iglesia y derramó su santa sangre por todos nosotros,
y a quien quiero servir con todo mi corazón y como humilde servidor a su servicio mucho más perfecto a él y a la Santa Iglesia, en Cristo. Suyo en Cristo. Joseph Seifert. Queridos hermanos en la iglesia, debido a que el eslogan y el fundamento, la razón de ser de este canal es conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Es por ello que quiero compartirles a muchos de ustedes, mis hermanos, que quizás no saben los fundamentos y las razones que nos permiten a los laicos poder emitir una sugerencia o una crítica al Santo Pontífice o al Papa. Desde los textos bíblicos y los documentos magisteriales, además el Código de Derecho Canónico, nos dan la potestad y la posibilidad, como un derecho, de poder hacer las críticas, sugerencias y exigencias a las autoridades de la Iglesia, porque nosotros somos parte de la Iglesia. A continuación voy a compartir con ustedes algunos textos para que podamos entender esta razón de ser, de poder hacer una crítica. Es por ello que entiendo que muchos de ustedes lo saben, pero también hay algunos que quizás no lo sepan y esa es nuestra misión: conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo. Comencemos con el Catecismo de la Iglesia Católica. En el numeral 907, en el que habla el capítulo sobre la participación de los laicos en la misión sacerdotal de Cristo y su participación en la misión profética de Cristo, el numeral 907 dice: tienen el derecho y a veces incluso el deber, en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia y de manifestarla a los demás fieles, salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres y la reverencia hacia los pastores, habida cuenta de la utilidad común y de la dignidad de las personas. Y esto también lo podemos encontrar en el canon 212, parágrafo 3. Está basado allí. También la Constitución dogmática Pastor Aeternus lo confirma, aunque de forma indirecta. Dice así: nosotros proclamamos y definimos como dogma revelado por Dios que el romano pontífice, cuando habla ex cátedra, es decir, cuando ejerce su supremo oficio de pastor y doctor de todos los cristianos, y en virtud de su suprema potestad apostólica, define una doctrina sobre la fe y las costumbres. Goza de aquella infalibilidad con la que el divino Redentor quiso que su iglesia estuviera dotada para definir la doctrina sobre la fe y las costumbres. Por tanto, cuando no habla ex cátedra, el Papa es falible. Incluso la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la nota doctrinal ilustrativa de la fórmula conclusiva de la Professio Fidei, aclaró que no todos los pronunciamientos del Papa son infalibles, y el Papa Francisco nunca ha comprometido su propia infalibilidad en sus pronunciamientos. De ello se deduce que el Papa puede ser criticado. El magisterio también lo permite. Lumen Gentium nos dice: conforme a la ciencia, la competencia y el prestigio que poseen los laicos, tienen la facultad, más aún a veces el deber, de exponer su parecer acerca de los asuntos concernientes al bien de la Iglesia. Esto hágase, si las circunstancias lo requieren, a través de instituciones establecidas para ello por la Iglesia,
y siempre en veracidad, fortaleza y prudencia, con reverencia y caridad hacia aquellos que, por razón de su sagrado ministerio, personifican a Cristo. Lumen Gentium, numeral 37. Del mismo modo, el Código de Derecho Canónico, en el Canon 212, parágrafo 3, regula: tienen el derecho y a veces incluso el deber, por razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia y de manifestar a los demás fieles, salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres, la reverencia hacia los pastores y habida cuenta de la utilidad común y de la dignidad de las personas. Canon 212, parágrafo 3. El propio Francisco estaba en la misma línea cuando indicó la parucía como método de crítica. Por último, la licitud de criticar al Papa está atestiguada por la revelación y la escritura. Pablo con Pedro: cuando Cefas llegó a Antioquía, me opuse abiertamente a él, porque era evidente que estaba equivocado. Carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Otro ejemplo en la historia: el Papa Honorio fue excomulgado, aunque póstumamente. Esto ocurrió y puede seguir ocurriendo porque el Papa es el guardián de la verdad, no es la verdad. Solo Cristo es la verdad, no su vicario en la tierra. Por lo tanto, el Papa está, como todos nosotros, sujetos a la lex aeterna en sus dos declinaciones, la lex divina positiva y lex naturalis. Esto es, la ley divina positiva y la ley natural. También él es jerárquicamente inferior a la ley suprema de la Iglesia, salus animarum, la salvación de las almas. Y en este sentido, el Código de Derecho Canónico pone por encima de todo este objetivo y esta realidad: la salvación de las almas.